Bueno, aquí está lloviendo fuerte, así es que espero que no se vaya la luz o el internet, porque así ha estado constantemente con todos esos cambios, ¿verdad? Bueno, les decía el tema de la semiótica, que es una ciencia que estudia los símbolos. Y el Apocalipsis es un libro 100% simbólico. Entonces, tenemos necesariamente que comprender, o sea, yo creo que ya les hice la pregunta a ustedes, ¿qué es un signo y qué es un símbolo? Un signo significa, ¿verdad? Porque si ustedes ven humo, es porque significa que hubo fuego. Entonces, un signo significa. Un símbolo representa. Entonces, nosotros, por eso, cuando ustedes han estudiado Sagrada Escritura, han visto los contextos, los distintos contextos históricos, geográficos, literarios, porque es a partir culturales, es a partir de esa cultura, de esa época, de ese idioma, de esas costumbres, que se está transmitiendo un mensaje. Obviamente el mensaje que tenemos desde que empieza Génesis es que Dios es origen, fuente, principio absolutamente de todo, de absolutamente todo. Y eso el Apocalipsis pues no lo cambia, no lo niega, sino que al contrario, lo afirma de una manera radical. Por ejemplo, cuando dice que es el principio, el alfa y omega es el principio y el fin, ¿verdad? O sea, son dos letras del alfabeto griego, la primera y la última. Entonces, él es todo, o sea, podríamos decir, cuando hablamos del Apocalipsis, que es totalmente simbólico, lleno de mensajes, podríamos decir que ahí se enfatiza con toda claridad el tema teo, o sea, básicamente Dios es todo y aunque a lo largo de todos los libros nosotros tuvimos que descubrir algo, ¿verdad? O sea, tuvimos que descubrir ese inmenso, incondicional, gran amor de Dios para la humanidad, pero también hemos descubierto en nosotros la dificultad de abrirnos a ese amor incondicional. Hay una especie de sospecha, una especie de duda, que si sí, que si no, que si me oye, que si será, que si no será. No hay una confianza absoluta, ¿verdad? Hay una religiosidad, por supuesto, pero falta esa certeza, ¿verdad? Y entonces así va, pero eso no es nuevo, o sea, todo Israel, todo el Antiguo Testamento se desarrolla en esa tragedia, en ese drama, en que a pesar de que ven los prodigios, la grandeza de Dios a través de las elecciones que hace con cada uno de los personajes, con Moisés, con Josué, con los profetas, y que constantemente Dios está llamando para el cambio, para que todos podamos retornar a Él. A pesar de todo eso, pues existe esa duda, esa pues incertidumbre, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros tendríamos que entender que a lo largo de nuestra historia eh, el problema no es de Dios, el problema es nuestro, que esa incapacidad de poder confiar y abandonarnos, como lo dice Jesús en el Evangelio, como que fuéramos niños, porque el niño pues confía plenamente en sus papás, a dónde los va a llevar, qué le va a dar de comer, o sea, confía absolutamente. Esa es como la analogía cuando Jesús dice que debemos hacernos como niños, ¿verdad? En el sentido de confianza, en el sentido de abandono, en el sentido de certeza. Y ustedes pues se van a dar cuenta que eso es muy difícil hacerlo para nosotros, ¿verdad? Entonces, ante esa dificultad, pues nosotros tendríamos que pedir constantemente la gracia
de poder ser receptores, ¿verdad? De poder abrirnos, porque la gracia ahí está, el amor ahí está, la incondicionalidad de parte de Dios hacia nosotros también ahí está. El problema, pues como repito, somos nosotros. Entonces, ese es más o menos el contexto de Apocalipsis, ¿verdad? Donde realmente todo está centrado en Dios, justamente como Rey universal. Por eso voy a compartir con ustedes una pequeña lectura de dos vamos a compartir hoy. La de Cristo Rey, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros vemos ahí en el Apocalipsis que Él es el único que puede abrir los sellos de la vida, el libro de la vida, porque es el único que ha actuado pues totalmente abandonado y confiado en Dios. A lo largo de la historia, inclusive María, pues hay personas que se han confiado, pero por los méritos de Jesús, o sea, tienen su mérito personal, que es que se abandonan, se confían. Vean la respuesta de María, la esclava del Señor, ¿verdad? Entonces hay esa parte, y entonces ven ustedes el resultado, la llena de gracia, ¿verdad? Entonces María, la primera redimida, decíamos la vez anterior. Los santos, hoy tenemos la celebración de San Antonio de Padua, ¿verdad? Alguien que justamente dice que preguntaron un día, ¿y si se perdieran todas las Biblias del mundo, qué pasaría? Y contesta alguien, bueno, aquí tenemos a Antonio, él se la sabe de memoria. Se da cuenta alguien que está realmente eh, pues apasionado por conocer a Dios a través de la escritura, de entenderlo, de meditarlo, de contemplarlo, de reflexionarlo, de celebrarlo, ¿verdad? Celebrarlo en la liturgia. Entonces, pues ya decíamos que Apocalipsis es el final de todos los libros, entonces ya es como quien dice el epílogo, la conclusión de quién es Dios y los títulos que hablábamos anteriormente que se le dan a Dios en el Apocalipsis son muy importantes, ¿verdad? Porque por eso decía que es totalmente teocéntrico, o sea, es Dios el centro del universo, es Dios el centro de absolutamente todo. Y de otra forma no podríamos entender el libro, no lo podemos entender, porque estamos ya en la parte final. Digamos que los evangelios, las cartas de Pablo, todo el Nuevo Testamento, pues vamos a encontrar exhortaciones, vamos a encontrar doctrina a seguir, en los evangelios vamos a encontrar la propuesta de Jesús, pero aquí ya terminamos, pues aquí ya concluimos nuestra vida terrena, y entonces es como en el rosario, los misterios gloriosos, ¿verdad? Ya es realmente el tema es escatológico, se llama, ¿verdad? La escatología es todo lo que viene después de la muerte. Entonces, aquí, en lugar de cuestionar la escritura, que si sí, que si no, que será esto, no será, pues es ir llevando el hilo conductor desde el principio. O sea, al principio, Dios es el origen de la vida, la fuente creadora de todo, es un principio dinámico que habla, que está presente, entonces que crea, de él emerge todo lo creado, entonces es el Señor. Así empieza la Sagrada, la primera pieza, ¿verdad? El himno litúrgico. Y también termina con himnos litúrgicos y con la celebración de todo el cosmos, de ese ser, pues, que es el Señor de toda la historia. Entonces, decíamos en la semana pasada el tema de del 7, ¿verdad? El 7 como un número, en este libro, un número de plenitud. Decíamos que no es solamente en el Apocalipsis, sino que en los otros libros se ha mencionado también el número 7, ¿verdad? También lo que acabo de decir de que Apocalipsis es totalmente teocéntrica, tampoco se trata que sea solo Apocalipsis. Todos los libros, pues, se centran en el amor de Dios, cómo Dios ama, cómo Dios revela ese amor a la humanidad.
Entonces, se van dando cuenta que estos símbolos son como un lenguaje en clave que se ha desarrollado porque el contexto es la persecución, ¿verdad? Entonces, se va hablando, por ejemplo, el número 6 es un número imperfecto, porque ya que el 7 es el perfecto, pues el 6 es antes, no es tan perfecto. Por eso, vamos a ver que el papel del enemigo, de Satanás o de la bestia, siempre va a ser querernos apartar de Dios. Ese es todo el trabajo, ¿verdad? Querernos apartar de Él de la forma que sea, ¿verdad? Ya sea dudando, ya sea pues llenándonos de angustia, de miedo, de incertidumbre, bueno, todo eso. Y en un ambiente de persecución, pues la misma persecución es una circunstancia como para plantearse si vale la pena o no vale la pena dar la vida por esto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el número 6 como un número imperfecto, un número que representa enemistad a Cristo y a Dios mismo, ¿verdad? Nunca llega a ser el total y el 7 como número perfecto, ¿verdad? Algo completo. El 3,5, o sea, la mitad de 7, es señal de algo que dura poco y luego pasa así, y luego pasa. Así las persecuciones pues duran un tiempo, puede ser un tiempo largo, pero por largo que sea también se termina, ¿verdad? El 1000 pues es un número inmenso, indefinido, ¿verdad? Es como cuando uno habla de una manera exagerada, ¿verdad? Las bestias, pues, obviamente son enemigos de Dios, manipulados, ¿verdad? Son poderosos, se encuentran por todas partes, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre son derrotadas. Y esto nos va diciendo desde el principio que no importa las circunstancias adversas que se opongan al plan, al proyecto de Dios, pues el único es Dios y su proyecto va a salir adelante, se oponga quien se oponga. Pero hay un tema importantísimo que empieza desde Génesis. Cuando nosotros decimos que Dios permite, por ejemplo, Dios no quiere el mal, pero lo permite. Pero ahí como que se nos olvida un elemento, la libertad, ¿verdad? Dios ha dado al ser humano la libertad. Y entonces ese es el don, ese es un valor, la libertad. Y ahora nosotros tenemos el libre albedrío, o sea, la forma como vamos a hacer uso de esa libertad. Y en ese libre albedrío, pues nosotros podemos rechazar absolutamente a Dios. Y Dios no nos va a castigar, no se va a imponer, no, porque si no, ¿para qué nos da ese don? Vean hasta dónde llega el don de la libertad, hasta poderle rechazar absolutamente, ¿verdad? Entonces no es que lo permita, simplemente nos dio un don. No sé si me van comprendiendo lo que les estoy diciendo. Nos ha dado un don y entonces Dios no se desdice, no es ambigüedad, ¿verdad? No es hoy sí, mañana no, al ratito tal vez. No, Dios es vida, da la vida. Pero nosotros decidiremos qué es lo que queremos. Y así empieza Génesis 2 y 3, ¿verdad? Tienen límite, el árbol de la vida y del bien y el mal representan límites humanos. Si nosotros queremos transgredir esos límites, pues tendremos consecuencias. Pero ahí ven ustedes, pues Dios deja que pase. Entonces, en ese uso del libre albedrío, pues ustedes se dan cuenta que vamos de error tras error, tras error, y entonces todo ese proyecto de salvación se dilata, ¿verdad? No es como dicen las personas que estamos peor que nunca, no, estamos más dilatados, pues porque mientras no corrijamos nuestras codicias, nuestras ambiciones, eh, nuestros egos, cuando nosotros seamos el centro de la historia y no lo sea Dios, pues es como la Torre de Babel, ¿verdad? Que todo
no hay una confusión, no hay manera de relacionarnos, de expresarnos, de ser entendidos, porque el ego es el que va ahí adelante, la imagen, y el que la imagen se lastime, que se ofenda. O sea, no va el principio de Dios. Y entonces vean, por ejemplo, hoy en el Evangelio de hoy, cuando que es justamente las bienaventuranzas que empezaron hoy hace 15 días con María, Madre Nuestra o Madre de la Iglesia, que lo comentábamos, pues se dan cuenta ustedes que ella es la bienaventurada, pero luego se han ido dando ciertas, en el mismo sermón, se han ido como definiendo la forma de ir, de tener un seguimiento adecuado a Cristo, ¿verdad? Como discípulo. Entonces, primero pues era el tema de orar, como ir como de alguna manera conociéndonos y corrigiendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Pero ahora pues entramos en otra fase que es, por ejemplo, la no violencia, ¿verdad? No responder violentamente a quien me ofende con violencia, ¿verdad? Entonces, cuando a un ataque, pues está la libertad de responder como uno quiera, ¿verdad? Hoy fue la Pero, lectura de eso y la primera lectura es tan terrible, pero, tan terrible. pero Mariel, la primera lectura es tan Madre, terrible porque justamente wow, demuestra qué lo que pasa somos, como cuando somos. nuestra codicia y nuestra ambición, pero Ala, fíjese también, por eso hay que entrar en el contexto del texto. Resulta que Ahab es el rey, es un sí, ungido de Dios, es un sí, ungido, porque siendo rey de Israel no es igual aquí con las votaciones que a cualquiera elegimos, no, es elegido por Dios a través del profeta. Pero ¿qué le ha pasado a Ahab? ¿Qué le pasó? la Pues hizo codicia, la alianza ambición. con gente pagana, ¿verdad? Jezabel Uh-huh. es pagana y como Jezabel pagana debería no tiene llamarse, respeto. Ajá. no, no, ella debería llamarse Luzbel. Madre Bueno, pura. pero no, pero si usted se da cuenta, el razonamiento es un razonamiento muy común Sí, al así día es de como hoy. actuamos, es como los hombres actúan. Sí, así es. Sí, porque dice, Mandan a ¿por qué, matar. por qué vas a estar Uh-huh. triste? ¿Por qué vas a estar triste si eres el rey? Buenas tardes, Kelly, no se preocupe, buenas tardes. ¿Por qué vas a estar triste si eres el rey? Tómalo, si eres el rey, pero esa es una mentalidad pagana, no es una mentalidad de Israel, no es la del decálogo. Pero como él ha hecho alianzas, ¿verdad? Pues se deja llevar fácilmente, fíjese, y no debía hacer alianza con otros porque ya había hecho alianza con Yahvé, el pueblo, ¿verdad? Y él sabe, Uh-huh. él es administrador del pueblo, Uh-huh. no es Uh-huh. el Señor. Pero como ahí entra otro elemento, entonces ahí encontramos nuestra manera de responder desde la codicia, desde la ambición, desde el poder, ¿verdad? Donde no me importa el respeto del otro, sino que simplemente lo quiero, lo agarro y ya. Bueno, Así es. pues entonces des en cuenta lo que va Licenciada, diciendo la escritura. La si me escritura escucha, revela cómo es Dios, pero también revela somos nosotros y revela dónde y por qué fallamos. Si uno entiende bien el texto, entiende por qué Ahab se deja llevar por Jezabel, ¿verdad? Entiende perfectamente el contexto. Y luego vemos el tema del evangelio de la El perdón. respuesta no violenta a la ofensa, ¿verdad? Una licenciada, respuesta no violenta. Y licenciada, ¿me entonces, escucha? No. cada propuesta hay que ponerla en contexto de la cultura, porque imagínense ustedes que el golpe en la mejilla, o sea, la cachetada, diríamos nosotros, ¿verdad? Poner la otra mejilla. Yo les mandé un audio hoy, creo que se los mandé, Uh-huh. donde está la reflexión del Evangelio de hoy en modo lectio divina, con el padre Fidel Ocoño, creo que es.
Y entonces ahí él explica cada contexto de la ley del talión, del golpe en la mejilla, de la costumbre romana, de que estás trabajando, haciendo acueductos, calles, y entonces si necesitan gente, la llaman, y decía él en la reflexión de hoy, el punto no es que seamos tontos, o como dice, Dios nos pide ser mansos, no mensos, no es esa la idea. No somos esclavos. Si me piden que camine una milla, yo libremente, porque no soy esclavo ni del tiempo, ni de nada, doy una milla más. Si me piden mi chaqueta, yo no soy esclavo de las cosas, doy lo más que puedo. Si van a afectar mi dignidad golpeándome pues la cara, pues también no soy esclavo, no soy esclavo de mi imagen, ¿verdad? Entonces hay muchas maneras de entender las cosas, hay muchas perspectivas. No siempre soy yo el centro del mundo, nunca soy el centro del mundo para pensar que todo va dirigido como una ofensa para mí. Y decía él, me dan con la mano, con la palma de la mano, pero poner la otra mejilla es que me peguen con los nudillos, o sea, con la parte, la versa y la versa, ¿verdad? La parte de donde están los nuditos, que duele más. En fin, él da todos esos contextos y es interesante la propuesta de Jesús, ¿verdad? Porque si nosotros queremos hacer la guerra en nuestra casa, con los amigos, en los trabajos, es muy fácil hacer la guerra. Una palabrita y se vuelve todo un merequetengue. Si no, miremos ahorita cuando dicen la guerra de Putin, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de eso, ¿verdad? De querer tener más. Bueno, entonces, todo eso nos va dando la idea de cómo comprender el apocalipsis, ¿verdad? Las bestias, esos enemigos, que no solamente son personas, son imperios poderosos, ¿verdad? El imperio romano, con todas sus autoridades, las 10 cabezas. Ese es el dragón, el imperio romano es el dragón, ¿o no? No, el dragón es Satanás. Ah, ok. El dragón es Satanás que quiere alejarnos de como sea, de Dios, de la misión, de acercarnos, de creerle. Ese es su único objetivo, no hay otro. Y las dos aliados del dragón, que se dice que son las dos bestias. Las bestias. Entonces aquí hay dos bestias. La primera es el imperio romano con sus autoridades, 10 cabezas. Y su mucho poder son 7 cuernos. Mucho poder, imagínense 7. Pero también es personificación de todo poder humano y político que oprime a la iglesia o a las comunidades. La segunda bestia es un falso cordero. Acuérdense ustedes que están en las cartas, ¿verdad? El anticristo, ¿se acuerdan? O personificación de falsas doctrinas y falsas religiones o falsos maestros que seducen a la gente. Entonces, el tema de los evangelios de lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Y en las cartas de Juan, cuando él dice que la doctrina y los anticristos van a salir de la misma comunidad, no es uno, sino que van a salir de las mismas comunidades transmitiendo otras doctrinas que no son las reveladas por Dios. Entonces, ven ustedes ahí todo ese sentido simbólico. Aquí les estoy dando una síntesis de lo que es la semiótica, o sea, la ciencia que estudia el significado de los símbolos. La mujer, fíjense, representa a la iglesia, a la iglesia. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, pues María también en forma simbólica representa el nuevo Israel, la nueva Eva, la nueva madre de todas las comunidades.
María como primera redimida, como primera discípula, como primer modelo, no tanto por haber engendrado a Cristo, que sí lo es un gran tema, ¿verdad? Pero el tema es cómo ella pues da ese sí, porque conecta con lo que hablábamos anteriormente. La libertad es un don de Dios, es el don más valioso. Y si ustedes oyen constantemente que lo que se celebra es el fiat de María, o sea, el sí de María, es porque María pudo haber dicho que no, haber hecho uso de su libre albedrío. Por eso, acuérdense ustedes que una de las herejías, que es realmente el pelagianismo, que es pues pensar que es por méritos de la persona que se logra algo, saben ustedes de que no, ¿verdad? No. Que todo es por méritos de Cristo. Todos. Hoy San Antonio, que hablábamos que tan importante en nuestra fe católica, pero ese abrió a la gracia. Jesús es el que permite que nos abramos a la gracia por todos sus méritos, ¿verdad? Que ofrece al Padre. Entonces, no, ahí es donde entra una doctrina clara, que es la que tenemos que ir comprendiendo a lo largo no del Apocalipsis. Como les digo, el Apocalipsis es el epílogo. Lo teníamos que haber ido comprendiendo a lo largo de todos los libros, porque ya ustedes como graduandas, pues ya están pues comprendiendo, ya pasaron todos los libros de la Escritura. Entonces la mujer representa a la iglesia, pero María es madre y maestra. También es pues es la representante de la nueva humanidad, por lo tanto, de la nueva comunidad de la iglesia, ¿verdad? Las estrellas, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Pues no son exactamente el ángel, sino que sale el ángel de ellas. Los candelabros representan iglesias particulares, ¿verdad? Por ejemplo, Éfeso, Corinto, Esmirna, todas esas, ¿verdad? Luego los 7 cuernos, los 7 ojos del Cordero, indican plenitud del poder. Acuérdense que el número 7 siempre va a ser plenitud, ¿verdad? De poder, de perfección. Los cuernos, perfección, vamos a ver, perfección de ciencia son los ojos y perfección de poder son los cuernos. Perfección de poder los cuernos y perfección de ciencia los ojos. El libro es la misma historia humana que esconde dentro de ella el designio misterioso de Dios sobre los acontecimientos. Hemos dicho varias veces el tema del misterio. O sea, Dios es un misterio, nosotros somos un misterio, la Trinidad es un misterio, María es un misterio, bueno, es un misterio, ¿verdad? Pero un misterio no es un muro que no podamos, que de una vez impida nuestro acceso, sino pues algo que al que accesamos primero por la gracia, primero por los méritos de Jesús, que son las gracias, los dones, y vamos entrando humildemente, con mucho respeto, porque se trata de Dios, pues de Dios, lo más absoluto, lo más grande, lo que no se puede definir con palabras. Por eso la cantidad de signos, porque no se puede explicar con palabras, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros es como una parte del libro de la historia de la humanidad. Y hay otra reflexión que dice que tenemos una misión, pequeña o grande, es una misión, y que lo que dejemos de hacer, nadie más lo va a poder hacer por nosotros. Ya nosotros tenemos algo que hacer en la vida, y eso, si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, el relevo no es de que yo no voy a cumplir con mi misión y otro lo va a hacer por mí, sino que el relevo es yo cumplo mi misión y entrego lo hecho
al otro que la va a continuar y que lo va a continuar, y así se va desarrollando la historia de la salvación. Entonces, el libro pues es misterioso, ¿verdad? Porque se encuentra ahí los designios de Dios, pero los conoce Jesús. Eso lo vemos en el Evangelio, en las cartas y en el Evangelio de Juan. Jesús es testigo del Padre, Jesús habla lo que dice el Padre, Jesús conoce al Padre. Quien conoce a Jesús conoce al Padre. Quien sigue el camino que recorre Jesús va hacia el Padre, porque Él es la verdad. Entonces, el tema de la Trinidad no es otra cosa que el tema del relacionarse, igual que nosotros. Nosotros también vivimos en relación. Y ese Dios al que nosotros decimos que le creemos y que nos queremos abrir a su gracia, pues lo que nos enseña es a relacionarnos con los demás, ¿verdad? Entonces luego están los 4 caballos con los colores, otros signos, los colores. El rojo, el negro, el verde, ¿verdad? Rojo, negro, verde. Pero son 4, hay uno blanco, ¿verdad? Indican las grandes plagas de la humanidad. La violencia, la injusticia social, la muerte, todos los males que acarrean. Y el caballo blanco representa a Cristo, ¿verdad? Resucitado, que combate y vence a todas estas plagas. Fíjese que qué interesante hubiera sido si nosotros entendemos esta parte y vemos que ahorita, por ejemplo, el COVID pues fue una plaga, fue un virus, ¿verdad? Que afectó a la humanidad, pero no es que se le salió del control a las manos de Dios, sea por la intención, sea por lo que sea que pasó, pero Dios no está, pues, que dijera yo, bajo el control del COVID, sino al contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? El caballo blanco representa a Cristo resucitado que combate y vence a todas las otras plagas, incluyendo el COVID, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que dice Pablo, ¿verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pues nadie, ni las plagas ni nada. Luego los sellos, pues ya vimos un poco de los sellos, ya vimos con las cartas y cómo las cartas se repiten, pero también los sellos es algo parecido. Son los mártires que piden justicia por su sangre derramada. El 5º sello. El 6º indica la llegada del gran día de la cólera de Dios, ¿verdad? Pero des en cuenta que ya ese tema de la cólera de Dios ya lo tenemos superado por Cristo, porque eso era lo que anunciaba Juan el Bautista, la cólera de Dios, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Hubo cólera de Dios? No. El que apareció fue Jesús, pues no apareció, ¿verdad? Sino que en la historia humana ha encarnado Jesús, que no viene con la cólera de Dios, sino viene con la justificación de Dios. Entonces vean que hay que ir entendiendo todos estos contextos, ¿verdad? De esta manera los astros, todo, ¿verdad? Todo lo que tenga gran poder, pero que esté en contra de, esa parte sí uno puede comprenderlo no como castigo, sino que como algo como sentido común. Si yo voy sea lo que sea, veamos un pastel, ¿verdad? Estoy haciendo un pastel, pero yo veo que lo hice mal. No, puedo, en lenguaje guatemalteco, puedo chapucearlo, ¿verdad? Y bueno, y decir, bueno, que se vaya así, ¿verdad? Que se vaya así chapuceado. Pero si yo sé realmente qué es lo que debo de hacer, pues resulta que lo tengo que hacer de nuevo. ¿Qué dicen ustedes? Se tiene que hacer de nuevo. Entonces, eso es lo que pasa, que para hacer las cosas nuevas, habrán cosas que no pueden continuar, porque es lo que dice Jesús en el Evangelio. No puede un vino nuevo echarse en un odre viejo, no se puede, se arruina. Se rompe, claro, se rompe el odre. No puede una tela nueva entrar en una vieja, no puede, se rompe. Entonces,
ese es el sentido común, no de castigo, de destrucción, sino que realmente para las cosas nuevas, pues hay que hacerlas nuevas desde el principio, ¿verdad? Entonces habrán cosas que no van a servir porque se le ha dado mal uso. Y el séptimo sello con las 7 trompetas anuncian solemnemente la presencia y el juicio de Dios en la historia, que va destruyendo las fuerzas del mal. Pues para que surja el bien, tiene que destruirse las fuerzas del mal, ¿verdad? Y si las fuerzas del mal están personificadas por el uso de nuestro libre albedrío, pues, ¿qué vamos a hacer? Fue nuestra elección libre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será así o no? Licenciada, ¿me escucha? ¿Qué manda? Sí, Víctor. Sí, en este caso, antes le quería hacer una preguntita con relación a ese libre albedrío y todo. Va a perdonar la pregunta, siempre está sobre el tema que estamos recibiendo. El fin de semana mataron a una pareja de esposos aquí en una barbería. Iban por un joven, ellos estaban quitando el pelo y el asesino los mató a ellos. Ellos no tenían nada que ver. ¿Qué pasa en esos casos, licenciada, en donde el libre albedrío no tiene nada que ver con el fin de nuestra vida, por ejemplo? Tal vez no. O sea que usted pregunta, ¿por qué ellos se murieron de esa manera si no estaban haciendo nada malo, no estaban haciendo uso de nada malo? Ajá, ¿Ah? le iban a quitar el pelo a su hijo y enfrente de su hijo los matan, porque así sucedió, pero no iban por ellos, sino por un joven que estaba ahí. Entonces, es la pregunta que todos nos hacemos a veces, ¿verdad? ¿Cómo interpretar esto si el libre albedrío no entra ahí en estas decisiones de perder la vida? Pero ahí entró el libre albedrío en la persona que fue a matar. Uh-huh. Él hizo uso de su libertad al hacerlo, por la razón que usted quiera. Él hizo eso. Ahora, usted pregunta, ¿pero por qué murieron inocentemente otros? Exacto. Otros murieron inocentemente porque no era con ellos el tema, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, volvemos al tema del libro que esconde dentro de ella el designio misterioso de Dios. Ese es lo que tenemos en el libro de la vida, el designio misterioso. A Jesús le hacen una pregunta parecida. Le preguntan, por ejemplo, mira, ¿qué pasa con aquellos hombres que se cayeron de aquella torre? Ellos solo estaban viendo algo, no estaban haciendo nada malo, simplemente estaban viendo, digamos, un partido o lo que sea, y se derrumbó la torre y todos se murieron. ¿Por qué? Le preguntan a Jesús. Es un poco la pregunta, ¿o no? Sí, es licenciado. Y Jesús, Sí, contesta, no es distinto. ¿Ustedes creen que Dios los castigó porque habían hecho algo malo? No es así, dice. Todo pasa para la gloria de Dios. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Hemos dicho desde el principio del curso que Apocalipsis es el epílogo de toda la historia de la salvación. A veces uno logra ver la acción de Dios cuando mira en retrospectiva. Uno en el momento no puede ver nada, no puede ver, digamos, cuando María ve a Jesús ahí crucificado y habría que leer Redemptoris Mater, ¿verdad? Lo que dice Juan Pablo II, de qué está pensando María ahí, qué está pensando María viendo ahí a su hijo. ¿Qué puede pensar ella? Nada de lo que piense, pues ya está por dicho y hecho que ella es una persona de fe, cree y todo, pero es un ser humano. ¿Qué está pensando ella como ser humano? ¿Qué está pensando de lo que le dijo el ángel? ¿Qué está pensando? ¿Quién iba a ser Jesús y quién es Jesús? O sea, María también se preguntó, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo pasó? ¿Cuántos de nosotros con menos así luego decimos, no, yo tengo la culpa, yo enseñé de esta manera por mi culpa y empezamos con temas de culpa?
Pero aquí lo que dice el Apocalipsis es que dentro de ese libro se encuentran los designios misteriosos de Dios sobre los acontecimientos. O sea, los acontecimientos tienen designios misteriosos que solo Él conoce y que según nosotros estamos viendo, el único que tiene acceso a ese libro porque puede quitar los sellos es Jesús. ¿O no? No es así como vamos. Y él tiene ese privilegio, por decir así, porque aquí no podemos mutilar su humanidad, porque todos los méritos que él logra es como humano. O sea, porque él obedece como humano, confía como humano, sufre como humano y se abandona como humano. Y se abandona en los brazos de Dios. Juan Pablo II vuelve otra vez y dice, por ejemplo, creo que esto ya se los dije, que en el grito de dolor de Jesús, está hablando de su crucifixión, ¿verdad? En su grito doloroso de Jesús y la entrega de ese dolor al Padre, ahí está la respuesta para toda la humanidad. O sea, por eso es que nos dicen, en la cruz está la respuesta de todos nuestros dolores, porque eso se entrega. No se queda uno para que se incone, para que se pudra y nos llenemos de resentimiento, de dolor, de amargura. Si no lo entregamos, eso es lo que pasa. Pero eso se entrega. Por eso el ejemplo, lo que dice Juan Pablo, en el grito de dolor de Jesucristo y su entrega amorosa al Padre, confiada al Padre, ahí está la respuesta. ¿Qué está diciendo? Ese es el modelo del sufrimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros vayamos teniendo catequesis a lo largo de nuestra historia? Porque estos temas no se pueden improvisar en el momento del dolor. Esto se tiene que traer a lo largo de la historia y puede ser que en el momento del dolor yo no pueda ni siquiera hacer pues un devocionario o algo, pero para eso existen las jaculatorias, para eso existen, por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues es que él simplemente está orando el Salmo 22, que es el salmo del hombre que sufre, que injusticias, que sienten la injusticia, el abandono, pero Dios está por encima de ese abandono, de esa injusticia. Entonces, una cosa es lo que sentimos y otra cosa es la que sabemos. Y Jesús sabe quién es Él y sabe a quién le va a dar su vida, a quién se la ha dado. Por eso entrega en sus manos, entrega su espíritu. No nos podemos quedar con una frase, volvemos a decir esto, no nos podemos quedar con un versículo y sobre ese darle todo el sentido teológico, sino que tenemos que ver todo el conglomerado, una visión en conjunto. Y Apocalipsis nos ayuda a eso, porque tenemos que ver retrospectivamente por qué Jesús es el que puede abrir los 7 sellos, tiene acceso al libro, ¿por qué? ¿Por qué los 144,000 son esos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero? ¿Por qué? ¿Por qué la parábola aquella de el rico Epulón y el pobre Lázaro? ¿Por qué el pobre Lázaro llegó al seno de Abraham y el rico Epulón no? ¿Por qué? ¿Solo porque era rico o el otro solo porque era pobre? No, no. El otro estaba tan contento con su vida, tan satisfecho, que ni siquiera vio quién estaba a su puerta. Ni siquiera se preocupó. En fin, todo eso nosotros lo hemos estudiado a lo largo cuando estudiamos sinópticos, juánicos, cuando estudiamos profetas. Hemos ido viendo ese hilo conductor y aquí entra pues a la parte final, ¿verdad?
que nosotros entonces hacemos una síntesis y decimos, claro, por supuesto que así es, no puede ser de otra manera, ¿verdad? Si es Jesús quien nos representa, humanamente hablando, nos representa a todos, ¿verdad? Él ha asumido todo el pecado, el dolor, las consecuencias de ese pecado, y todo lo que ha asumido lo consumió en un dolor terrible y lo llevó a la muerte. Pero el Padre, que es justo, que ama, pues lo sacó del sepulcro. Y entonces está, a veces el lenguaje, sentado a la derecha del Padre, yo creo que eso les dice mucho, porque ya lo vemos sentado, no, regresa al Padre, al vientre del Padre, a las entrañas del Padre, al Padre mismo, y entonces tiene toda una gloria que le ha sido, pues, que era desde siempre, ¿verdad? Y por supuesto, todos estos méritos los logra, ahí sí que con medalla de oro, ¿verdad? Pero no se queda él con esa medalla de oro, esos méritos los desperdiga con todos nosotros a través del Espíritu Santo. Pero es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, Hechos de los Apóstoles, cómo actúa el Espíritu Santo, los Evangelios, cómo actuó Jesús, cómo nos propone, e ir entrando en cada parte que es una revelación de ese Dios que siempre nos ama. Entonces, decíamos que los 144,000 es el resultado de multiplicar 12 tribus de Israel por 12 y luego por 1,000. Ya dijimos que 1,000 es una cifra, pues como decir infinito, ¿verdad? De la historia de la salvación, y representa a los cristianos que han sido marcados con el sello indeleble del bautismo y que gozan de una especialísima protección divina. Vean ustedes que el bautismo, que lo vivimos de una manera tan superficial, tiene un sentido vital en la existencia. Tenemos que regresar a esa formación bautismal. No es solamente hacer un trámite, no se trata de eso. Se trata de comprender todas las gracias que se tienen, ¿verdad? Y corresponder a ellas. Luego los 24 ancianos son las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles del Cordero. Representan la totalidad de los santos que han intervenido activamente en la historia de la salvación. Ya no son solo ellos, representan a todos los demás. Los 4 seres vivientes, león, toro, hombre, ángel. Acuérdense que estos seres se les pusieron luego a los evangelios, ¿verdad? Cada uno va a tener una representación de ellos. Significan, pero oigan, significan el mundo de las criaturas que Dios domina y que están al servicio del Todopoderoso, pero no como esclavos, ni como obligados, pues un esclavo es un obligado, ¿verdad? Sino como receptores de ese amor que porque lo reciben, lo agradecen y lo corresponden, ¿verdad? No es una imposición. Y el 666, pues ya dijimos, es la bestia más cruel. Según las reglas de la simbología de números leídos en carácter hebraico, ¿se acuerdan que les dije que el alfabeto hebreo tiene 22 letras y esas 22 letras consonantes también son números, ¿verdad? Entonces, pareciera que en esa interpretación representa a Nerón César. La cifra no es 777, es decir, la crueldad total, sino es 666. Esto se refiere a una violencia cruel, pero no total, o sea, no logró terminar con todo. Luego, los 3 ángeles son predicadores del reino de Dios, los profetas, los misioneros, los que anuncian la conversión, son los heraldos de Dios que anuncian el juicio sobre la historia humana. La Babilonia, pues la prostituta directamente es Roma, el imperio romano, pero luego todos los imperios que se salen del huacal, ¿verdad?
todo poder político que se opone al plan salvífico de Dios a través de Cristo. Las 7 cabezas, las 7 colinas representan Roma, sus 7 emperadores, el 6º es Nerón y el 7º es Domiciano. O sea que Domiciano fue más terrible que Nerón. Los 3 espíritus inmundos en forma de sapos son los mensajeros de la Trinidad infernal. Entonces, también en el infierno hay una Trinidad, ¿no? También se dialoga con ese ser que está en contraposición a la Trinidad celeste y actúan como sapos en las tinieblas y en la clandestinidad. Gog y Magog es el proverbial símbolo de todas las potencias hostiles al pueblo de Dios, las cuales combaten a la iglesia con poderes terrenales animadas por Satanás. Todo esto, y no es que solo en Apocalipsis esté la semiótica, o sea, la ciencia que estudia la simbología. Hay que recordar que en los alfabetos de Oriente, pues casi todos son signos, son como dibujitos, por decir así, grafos se llama, ¿verdad? Como los jeroglíficos escritos, solo que estos son solo que estos son escritos, ¿verdad? Y se dan cuenta que todavía en la cultura china vemos eso, ¿verdad? También. Las figuritas. Entonces, son escritos muy antiguos que van dando a entender por qué está lleno de símbolos en ese contexto, porque es un contexto muy antiguo, de hace mucho tiempo. Veamos un poquito, no sé si tienen preguntas hasta aquí. Esto no lo tienen ustedes en el libro, esto lo saqué yo de otro libro. No sé si quiere que les saque fotocopia para dárselos. De todas maneras quedó ahí grabado, ¿verdad? Pero si quieren fotocopia, con mucho gusto. Muy bien. Porque eso está en el libro, pero no está así sintetizado, ¿verdad? Sino está desarrollado. Correcto. ¿Algo que comentar antes de leer? Licenciada, solo, perdone, usted dijo uno de los símbolos que significan los profetas, los misioneros, y yo ahí me pasé, no puse mucha, estaba anotando otra cosa. Los 3 espíritus. Los tres espíritus inmundos. No, los 24 ancianos. Los 24 ancianos. Por ahí son las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles del Cordero. Representan la totalidad de los santos que han intervenido activamente en la historia de la salvación. O sea, representan a todo cuando nosotros decimos que fue canonizado, pues todos los mártires, todos los santos, y aún los que no han muerto en martirio, pero que han colaborado, que han hecho que la historia de la salvación avance un poco, porque al final de eso se trata, que dar un empujoncito, que es nuestra misión, pues sería tal vez como un granito de arena, pues aunque sea ese granito de arena, pero ya lo dimos libremente, sin ningún tipo de atadura, para que esa historia se siga desarrollando. Tenemos 2 lecturas acordes a lo que vimos ahorita, y lo que tendrían que leer ya, porque con esto terminamos la simbología, sería el tema teológico del Apocalipsis, que lo tenemos en la página 259, que hay distintos significados de los ya más explicados de lo que acabo de decirles, ¿verdad? Los títulos que tiene Cristo, tenemos
el reinado de los 1000 años, el significado del martirio, lo que es la escatología y la eclesiología. Entonces, tenemos varios numeritos y casi todo lo que yo les expliqué ahorita en una forma sintetizada, la tienen desarrollada desde la página 259 hasta la 280 vamos a ver, espérenme un momento. Sí, hasta la 283, el párrafo. Entonces, eso es lo que tenemos ya como parte final. Así es que no necesitan leerla de una vez por todas, ¿verdad? Sino que pueden ir por partecitas, entendiendo el teocentrismo que les digo que existe en el libro de Apocalipsis. Podrían leer eso con toda la atención y fijarse en las citas. Luego, lo que es como muy difícil entender el tema de la Pascua, o sea, la cristología pascual, todos los evangelios se centran en el acontecimiento pascual, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por supuesto que para que Él padezca y muera, tuvo que haber nacido. Entonces, el acontecimiento pascual parte desde su nacimiento, son los misterios, ¿verdad? Y de esos misterios, pues surge lo que es la iglesia, el tema de la eclesiología, y sería eso lo primero que tendríamos que leer de la página 259 a la 268, para luego hacer preguntas ya concretas sobre estos temas, ¿verdad? De cómo es exactamente el tema de Dios, el tema de Cristo y el tema de la iglesia. O sea que en otra manera se llama teología, cristología, antropología y creo que ya dije eclesiología, o si no dije, pues eclesiología también. Y de esa eclesiología, la escatología, que forma parte del final de los tiempos. Eso es lo que tenemos como lectura, sin dejarles nada más que solo que lo lean y que vayan sacando ahí preguntas, algo que no hayan comprendido. Está Carolina por ahí. Es que yo solo tengo hasta la 257. Seguro no tengo completo no sé si ustedes, Beatriz, tú lo tienes completo. No, tengo igual que tú. Es que fíjese que yo sea qué raro que no lo tengo. Voy a hablarle a las demás. Puede ser que me lo vayan sacando. No lo tengo. Fotocopiador. Falta también, falta. Ok, bueno, entonces no soy la única. Llegaban hasta la 257, no. Cabal, hasta ahí tengo yo mi libro. Y yo también. Ah, bueno, entonces solo se le sacó fotocopia a la primera parte. Sí, ajá. Sí, Falta la segunda parte y la tercera, que es la dimensión sociohistórica. Tenemos la dimensión teológica, que es esta parte que habría que leer. Después tenemos la sociohistórica, que es la que faltaría también. Y que termina. Pero lo que pasa es que yo solo saqué hasta donde usted me indicó. La verdad es que no, ya no me acuerdo. Como fueron tantas carreras en su momento, no le podría yo ya recordar cómo es. Más contenido. Sí, está el capítulo 7, o sea, lo que tienen de fotocopia es el 6. Sí, es lo que hemos avanzado, es aquí. El Apocalipsis empieza, el Apocalipsis de Juan, parte tercera, empieza la dimensión literaria, que hemos visto todo el tema de la literatura, avanzamos esa parte. Luego, cómo se fue construyendo. Luego entramos ya a la parte literaria, ¿verdad? En la construcción, que fue lo que vimos, el tema
de septentenario, todos los números 7 de todas las cartas. Ahí se terminaba y habían los trabajitos. Y luego entraba y toda esta dimensión literaria todavía. La estructura, todo esto, dimensión literaria, fue lo último que vimos. Y ahora tocaría la dimensión teológica. Entonces hay que ver cómo les hago llegar de la 258 a la 287. Son como 20 paginitas. Sí, por favor. ¿Saben qué podemos hacer? Mañana yo voy a Tívoli. Entonces le puedo pedir a favor al padre de que ahí pedir que por favor saque esas fotocopias, o no sé si alguien, yo estoy ahí antes de las 4, si alguien puede llegar ahí. Porque yo no sé si el padre, pues, si el padre me da permiso para imprimir, o veo como alguien que vaya a imprimirla a algún lugar, yo les dejo la impresión, o si no dieran permiso, yo les dejo el libro para la impresión. ¿Qué dicen? Seguro va a dar permiso, porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Y usted No, dice es que no dé parte. permiso. A veces el tema de la fotocopiadora es difícil, porque por una serie de problemas que hay ahí en la oficina. No porque él no quiera, pues, sino que porque o no hay tinta o no hay muchas cosas. Bueno. Ahora podremos llegar, Betsy, porque yo, cabal, me toca ir a trabajar por ahí por la Roosevelt, solo que de regreso, pero no sé hasta qué hora me podrán esperar. Mire, la oficina está abierta, ahí la oficina con Isabel está abierta hasta las 5. Hasta las 5. Pero si usted piensa que puede llegar, yo la puedo dejar de ahí o con el padre Alfonso, con el padre con alguno de los padres. Sí, tal vez para que por si me atraso un poquito, yo con mucho gusto paso. Entonces, dependiendo de lo que ellos me den, si me dan las fotocopias, pues le dejo las fotocopias. Muy bien. Y si no, pues le dejo el libro. Bueno, muy bien, Betsy. Yo paso entonces. Entonces sería el capítulo 7, que dice aquí, capítulo 7, teología y dimensión sociohistórica. Y luego se parte en 2. En 1, dimensión teológica, y 2, dimensión sociohistórica. Entonces es de la página 259. Sí. 259 y se termina en la 268 o 289, sí. Lo que dijo. Es que aquí están comentarios, pero eso bibliográfico y todo eso no. Entonces se termina en la 283, en la parte superior. Muy bien. Hay orientación bibliográfica, si la quieren, ¿verdad? ¿A dónde pueden ustedes averiguar más, tener más información de este tema? Esa es la orientación bibliográfica. Nombres de libros, títulos, autores, para consulta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y si yo me traigo el libro, ¿a dónde se lo puedo regresar? Ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, muy bien. Con Isabel si pasa en el transcurso del día antes de las 5. Ok, ahí cierran, me parece que de 1 a 2, creo yo, está cerrado. Muy bien. Sí, así sería. Vaya, Betsy. Yo con mucho gusto voy a ver cómo le hago y se los paso allá a los compañeros. Y yo también Muchas voy a ver gracias. cómo le hago para así solo un viaje, ¿verdad? Si logro sacarle la fotocopia o que se la saquen en otro lugar. Si hay alguien que vaya, porque nosotros vamos a estar en reunión toda la tarde y hay muchos temas que tocar. Entonces, yo no, a no ser que pueda llegar temprano, no sé. Tengo muchas cosas para mañana, así es que por eso no me puedo comprometer, pero voy a hacer todo lo posible. Gracias. ¿Miran esto de Benedicto XVI en la pantalla? Sí, lo vemos. Sí. Ok, entonces si me hacen favor de ir leyendo, es una paginita, es chiquitita. Obviamente estamos hablando del 2005, ¿verdad?
Entonces, por eso es una fiesta, es el tema del Ángelus, o sea, donde los papas pues rezan el Ángelus y luego hacen una pequeña reflexión o catequesis, y esta es pues el final del año litúrgico, o sea, la solemnidad de Cristo Rey, 20 de noviembre del 2005, ojo que ya ha muerto pues Juan Pablo II, ¿verdad? Porque muere en el 2005, pero a principios, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ya Murió en es enero. una de las primeras, no la marzo, primera pues, marzo. pero ¿te manda? Marzo murió. Marzo. Abril me parece. Sí, finales de marzo, principios de abril. Bueno, Bueno, si a quieren, ver si empiezo a pueden leer leer yo. por ahí. Bueno, solemnidad de Cristo Rey del Universo, domingo 20 de noviembre del 2005. Queridos hermanos y hermanas, hoy, último domingo del año litúrgico, se celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Desde el anuncio de su nacimiento, el Hijo unigénito del Padre nació de la Virgen María, es definido Rey, en el sentido mesiánico, es decir, heredero del trono de David, según las promesas de los profetas para el reino que no tendrá fin. La realeza de Cristo permaneció en todo escondida hasta sus 30 años, transcurridos en una existencia ordinaria en Nazaret. Después, durante su vida pública, Jesús inauguró el nuevo reino que no es de este mundo, y al final lo realizó plenamente con su muerte y su resurrección. Apareciendo resucitado a los apóstoles, les dijo: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Este poder brota del amor que Dios manifestó plenamente en el sacrificio de su Hijo. El reino de Cristo es don ofrecido a los hombres de todos los tiempos para que el que crea en el Verbo encarnado no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso, precisamente, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, él proclama: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Hasta aquí me quedo, así doy oportunidad a otro compañero. Muy bien. Gracias. Gracias, Mariel. Digo, licenciada. Muy bien, Julita. Cristo, Alfa y Omega. Así se titula el párrafo que concluye la primera parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, promulgada hace 40 años. En aquella hermosa página que retoma algunas palabras del siervo de Dios Pablo VI, leemos: el Señor es el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. Centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. Y prosigue así: vivificados y reunidos en su espíritu, peregrinamos hacia la consumación de la historia humana, que coincide plenamente con el designio de su amor. Restaurar en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. A la luz de la centralidad de Cristo, la Gaudium et Spes interpreta la condición del hombre contemporáneo, su vocación y dignidad, así como los ámbitos de su vida: la familia, la cultura, la economía, la política, la comunidad internacional. Esta es la misión de la Iglesia ayer, hoy y siempre: anunciar y testimoniar a Cristo, para que el hombre, todo hombre, pueda realizar plenamente su vocación. La Virgen María, a quien Dios asoció de modo singular a la realeza de su Hijo, nos obtenga acogerlo como Señor de nuestra vida, para cooperar fielmente en el acontecimiento de su reino de amor, de justicia y de paz. Gracias, Julita. Gracias. Entonces, fíjese que aquí hay un breve resumen en relación a lo que hemos visto. A ver si logran captar la síntesis de lo que hemos visto hasta aquí. A partir de esta catequesis de Benedicto XVI,
donde presenta a Jesús, lo que dijimos anteriormente, alfa y omega, o sea, las dos letras, la primera y la última del abecedario griego, el último y el principio y el fin, ¿verdad? Entonces dice que a partir de esto, nosotros podemos hacer una lectura transversal. Esa es la parte que tienen aquí en el libro, porque esa parte sí la tienen. Sí, ese cuadrito. El cuadrito, perfecto. Sí, Ese ya. cuadrito. Ese cuadrito es esa lectura transversal, ¿verdad? De las Sí. 7 cartas a la iglesia. ¿Cómo? Como lo que ustedes iban a hacer. ¿Qué era lo que iban a hacer? Primero, tomar los elementos que se repiten. Por ejemplo, ¿cómo aparece Cristo en esos mensajes? ¿Verdad? ¿Cómo aparece Él? Y entonces se van a dar cuenta que Él es el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros. Ese es un poquito el trabajo de ese cuadrito concéntrico. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y está ahora vivo. Él es el que tiene la espada de doble filo. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos, y eso hablamos todavía hace 8 días, como llamas de fuego, los pies semejantes al bronce fundido, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él es el santo, el que dice la verdad, el que posee las llaves de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verídico, Él es el principio de la obra de Dios, o sea, desde el principio, ¿verdad? Es un poquito lo que dice el prólogo de Juan, ¿verdad? En el principio existía el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Entonces, aquí con todo esto que les leí anteriormente, Él es la síntesis, ¿verdad? O sea, Él es todo, la síntesis es Cristo. En Cristo, verdadero Dios, que fíjense, conoce la realidad humana hasta el último rincón. Sí. Miren ustedes qué cosa más importante. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, y ya sea en una petición o ya sea en un diálogo amoroso, como ustedes quieran, Él no es ajeno. Como humano que ha sido, no es ajeno a lo que nosotros le estamos diciendo. Lo ha experimentado, ¿verdad? Por eso conoce la realidad de la vida humana hasta su último rincón, que ha irrumpido con el poder de lo alto en la historia para dar a Dios el honor y la gloria. O sea, como para devolverle no el lugar porque él es el Señor de la historia, sino que lo que por derecho le corresponde, ¿verdad? Que nosotros le demos el justo lugar por justicia, eso correspondería, pero ningún ser humano lo hace. Entonces Jesús lo ha hecho, ¿verdad? De darle esa gloria de Dios. Por eso van a encontrar ustedes en las despedidas fíjense que el libro, el Evangelio de Juan está dividido en 2 partes. Yo vi con ustedes el Juan, no. No, eso lo dio, Atencio okay. Lo dio. Entonces, en el libro de Juan está dividido en 2 partes, ¿verdad? La primera parte, como son 7 signos. Fíjense, el Apocalipsis son símbolos. En el Evangelio de Juan son 7 signos, pero otra vez va el 7. 7 signos que manifiestan la presencia de Dios en Jesús. Y luego, la segunda parte que termina en el capítulo 12, la primera parte, la segunda parte que empieza en el 13, que son los discursos de Jesús. Entonces Jesús que va revelando en cada discurso quién es el Padre y quién es Él, ¿verdad? Entonces, hay una, en la oración sacerdotal, el capítulo 17, ha llegado el momento que le des gloria a tu Hijo, como tu Hijo
te ha dado gloria a ti. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que todo lo que ha hecho Jesús ha sido para darle honor y gloria al Padre y salvar a su pueblo escogido de entre las naciones. Entonces, ahí vemos esa forma de ir descubriendo en todas las cosas 7, como que es una herramienta o es una característica literaria apocalíptica, ¿verdad? Toda la parte simbólica. Entonces nosotros vamos viendo lo que dijimos hace 8 y lo hemos dicho también desde el principio, que los evangelios se escriben para responder a la pregunta ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús mismo, en los sinópticos dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Marcos, Lucas y Mateo tienen esa escena. En el Evangelio de Juan no está esa escena, pero los discursos dicen quién es Jesús. Él mismo dice quién es. Y aquí el Apocalipsis sigue esa línea, ¿verdad? Entonces, ese mismo método de lectura transversal de las cartas a los cristianos, uno puede enumerar sus principales rasgos positivos. Entonces, aquí vemos las características de Dios, ¿verdad? Que son también las de Jesús, obviamente. La paciencia. Entonces, Dios tiene paciencia, pero su seguidor también debe tener paciencia. La paciencia es la capacidad de padecer sin desalentarse, ¿no? Entonces, es una de las grandes exhortación que hace Apocalipsis, ¿verdad? La paciencia. La fidelidad en la prueba. Dios es fiel, pero luego nosotros vamos a tener circunstancias que pudiéramos sentirnos defraudados o como decía hace un momento Víctor, ¿cómo entender semejante injusticia que de estas dos personas que llevaron a su hijo a cortarse el pelo y van buscando a otra persona para matarla y a estos dos los matan? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo reflexionarlo? Pero de eso está lleno la historia. Imagínense ese jovencito que llegó ahí a Texas a ametrallar a todos los niños ahí, 19 muertos. Entonces ya desen cuenta cómo nos explicamos eso, pues, cómo pasa. Entonces la pregunta es, que así empezamos hoy, ¿por qué Dios permite eso? ¿Se recuerdan? Así empezamos, ¿verdad? Y dijimos, pues es que Dios ha dado la libertad. La libertad es un valor, es un don, y Dios no se desdice, ni es ambiguo, ni se contradice. Entonces, si dio la libertad, cada quien puede hacer uso de esa libertad como quiera, incluso rechazándolo, destruyéndolo, lo cual no niega el poder de Dios, pero Él no va a contradecir lo que ya dio, o sea, el valor de la libertad. Pero se mantiene fiel, Dios se mantiene fiel, y como esa fidelidad, pues nosotros también en estas circunstancias que lo que corresponde es decir, solo Dios sabe. Nosotros, ¿qué voy a saber yo? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué palabra puedo decir para consolar a quién? Solo Dios sabe, solo Él consuela, solo Él acompaña. Porque aunque nosotros vayamos al funeral y digamos, te acompaño en tu pesar, pues ya sabemos cómo lo decimos y cómo es, ¿verdad? Pero quien realmente acompaña es Él. Quien realmente fortalece es Él. Quien realmente consuela es Él. Entonces, ahí tiene que ir nuestra oración, ¿verdad? Y el discernimiento de que es importante para que en estas circunstancias no flaqueemos, ¿verdad? Y entonces nos llenemos de amargura, puesto que el mal supera el bien. Eso no es cierto, ¿verdad? En el momento pareciera, pero no es así. Entonces, de hecho, Apocalipsis demuestra eso, que no es así. Que al final vence el bien. Entonces vemos otro tema que vemos ahí, en esto que acabamos de decir, es la caridad mutua y servicio a todos, ¿verdad?
siempre hay una posibilidad para apoyar. Digamos que si ahí quedó un niño solo, pues habrán cosas que podemos hacer, ¿verdad? Que podemos procurar acompañar. Sin embargo, eso es en la parte donde los que siguen al Cordero, pues son víctimas, ¿verdad? Sin embargo, en algunos casos aparecen también rasgos negativos. Por ejemplo, el sincretismo. De eso nuestro catolicismo aquí en América está lleno de sincretismo, o sea, de mezcla de la doctrina del Evangelio, del Dios de Jesús de Nazaret, con una serie de ideas, ¿verdad? Mágicas, dijera yo, como, no se me viene otro nombre, pero como talismanes, como temas así, ¿verdad? Como ideas que si yo no voy a misa o si yo algo y entonces me va a pasar algo porque Dios, esos son sincretismos porque no es el Evangelio. Todo lo que entre al Evangelio, pero lo distorsiona, pues va a ser eso, va a ser sincretismo, va a ser una mezcla de otras filosofías, de otras ideas, sea la religión maya, sea lo que sea, pues, pero está mezclado con magia, con esoterismo, ¿verdad? También la parte negativa es, y eso lo vemos en las quejas que tiene Cristo en las cartas, ¿verdad? A las comunidades, vemos eso, que se han mezclado. Es lo que decíamos que hizo Ahab hoy en la primera lectura. Hizo alianza y se casó con una mujer pagana y la mentalidad de ella se mezcló con el yavismo. Entonces ahí hay un sincretismo. Vean ustedes las consecuencias. Luego el tema de la hipocresía, de fiarse de las fachadas, de las apariencias, ¿verdad? A veces, pues la imagen es lo que más cuenta, ¿verdad? Luego también la mediocridad y la tibieza. Todas esas son quejas que están en las cartas, ¿verdad? Las divisiones internas. Pero en todo esto siempre va acompañado con el cambio. O sea, no es nada para siempre, sino que todo se puede cambiar y se trata de un pasito, de un gesto de buena voluntad, de empezar algo, de ser consciente de algo, y ya Dios se encarga de llenarnos de gracias para que nosotros podamos avanzar en el camino y ser instrumentos del proyecto de salvación de Él y que Jesús pues ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Ya no nos da tiempo de leer el otro material, que también es una media hoja, pero lo dejamos para la próxima semana, porque ya se nos fue el tiempo. Bueno. Así es que les dejo entonces el libro mañana y a ver qué pasa. Muy bien, Betsy. Chao. Yo paso por Muchas ahí. gracias. A ustedes, muchas Gracias. gracias. Gracias, licenciada. Que Gracias, pasen buenas buenas tardes. tardes. Sí. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches.